Bien, entonces voy a empezar a desarrollar. Lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos con las otras herramientas, o sea, seleccionar solamente la lámpara y separarlas del fondo. Entonces, eh, para ello requiero trabajar eventualmente con la herramienta de navegación para ir observando dónde estoy trabajando, ¿cierto? Y la herramienta pluma. Voy a acercarme un poco más para poder empezar a hacer este trazado. Bueno, cuando yo comienzo a trabajar con la herramienta pluma nos vamos a dar cuenta que lo que ocurre es que se va desarrollando una, un trazado, ¿cierto? Que tiene estos puntos con líneas, ¿cierto? Estos puntos son los nodos del vector y las secciones del dibujo que voy a ir haciendo alrededor de el contorno o figura de la lámpara. Nos vamos a dar cuenta después que voy a poder editarla. Si se fijan, estoy haciendo algunos puntos a distancia, ya van a ver por qué, para ir rápidamente desarrollando este contorneado. Y la ventaja es, como decía, a diferencia del lazo o lazo poligonal, es que yo aquí puedo cometer errores sin perder la selección. O en este caso la figura que estoy haciendo alrededor de la misma figura de la lámpara, ¿ya? Y estoy haciendo estos saltos porque tiene una ventaja que vamos a observar a continuación, ¿ya? Y que yo después puedo editar sin ningún problema en cualquier momento. Entonces, continúo con mi dibujo. Vamos a tomar aquí parte de esa figura, después la podemos editar si es que nos parece que no corresponde. Y aquí vamos a cerrar. Ya. Bien, como decía, este trazado, estas herramientas, especialmente estas que están aquí, una debajo de otra, nos permiten, ¿cierto?, editar este vector en todo momento. Estas herramientas que están acá ocultas, tenemos dos flechas que son de selección, que son distintas a la otra selección que está acá, porque están, solamente trabajan en los elementos vectores. Entonces tenemos una de valor o tono negro, que al seleccionar lo que hace es seleccionar el trazado por completo, ¿ya? O sea, yo puedo observar el trazado por completo, y la blanca, que me permite solamente quizás tomar un solo elemento. Si se fijan, eso es el indicador, el punto no de color negro, es el indicador de que solamente he tomado uno de estos puntos. Y si se fijan, esto inmediatamente me da claridad en que yo puedo modificar la posición o valor de cualquiera de estos nodos, ¿ya? Además, acá, ¿cierto?, en la herramienta pluma encontramos por lo menos 4 opciones más, que son la herramienta pluma de forma libre, que es igual que el lazo, o sea que yo puedo dibujar, si es que tengo una tableta Wacom o Genius o otra, libremente, como si estuviera dibujando en un papel. Con el mouse requiere un poco de dominio, pero me permite, ¿cierto?, trazar sin necesidad de ir haciendo punto por punto. Y dos herramientas que me permiten agregar o quitar nodos de esta línea que está acá, ¿no? Yo voy a poder sacar o sumar, o sea, nodos de esa línea. Y esta, que es la herramienta de convertir, que es como un cuño, ¿cierto?, una punta, que lo que me permite, ¿cierto?, es transformar aquellos puntos, ¿cierto?, los nodos, sus dos secciones, ¿cierto?, del trazo que está reuniendo ese nodo, en curvos. Estos elementos se llaman trazos Bézier, ¿no? Y que eh, tienen este nombre del ingeniero que desarrolló una técnica para dibujar curvas, que permite hacerla a partir de la modificación de estos puntos, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahora. O sea, que el nodo es el que me permite, ¿cierto?, trazar la curva, y no quizá el anclaje o la curva en sí misma, ¿ya? Y aquí puedo hacer modificaciones, puedo darme cuenta que quizá este nodo está de más.
y así ir editando, ¿cierto?, la curva o el contorno de los objetos. La gracia es que estas curvas se pueden modificar independientemente. Vamos a... Fíjense, yo la edito con la herramienta esta, ¿cierto? La de trazado de curva. Es más fácil hacer el proceso de que la figura, ¿cierto?, o los controles respondan independientemente. Si se fijan, ahí aparecen dos controles que me permiten, a partir del nodo, generar la curvatura adecuada de la figura. Y vamos a mover un poco este punto que está muy adentro. Y estamos editando, ¿cierto?, y perfeccionando la figura para que sea lo más fidedigna al contorno del objeto. Ahora, hay otras herramientas que me permiten hacer este tipo de selección rápida, ¿cierto? O sea, me refiero a que sean, por un lado, rápidas y precisas, pero requieren harto dominio de lo que las características formales de la figura, o sea, de la imagen, del píxel y otros. A mi juicio, esto es una de las mejores como técnicas para poder seleccionar un elemento. Además que vamos a darnos cuenta que esta selección, a diferencia de las anteriores, las selecciones generalmente, cuando estamos haciendo una selección, estas se pierden. Cuando genero una nueva, este contorno va a quedar guardado, lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos a dejarlo ahí. Y está mi contorno ya más precisado. Y nos vamos a dar cuenta que lo que comentaba recién es que en el panel de capas siempre, por defecto, está acompañado de un panel de trazados. Si no está, lo pueden obtener de ahí o lo pueden ver acá en ventana trazados. Bien, entonces aquí, si se dan cuenta, cuando vemos el panel de trazado, lo que aparece aquí es una figura que representa justamente al objeto que realizamos, en este caso que es un trazado de la figura de la lámpara, que se guarda acá. Yo aquí puedo cambiar el nombre, puedo ponerle, por ejemplo, lámpara, para reconocer este trazado, y lo que implica es que yo puedo tener aquí un sinnúmero de otros vectores que representan a figuras dentro de mi imagen. Entonces, esta herramienta acá, ¿cierto?, de trazado, que tiene este vector, tiene unas opciones que me permiten, por ejemplo, transformar ese trazado que hicimos en una selección. Veamos esta opción que dice hacer selección. Aquí el panel, si se dan cuenta, tiene información importante. La primera dice interpretar, radio de desvanecimiento, y abajo en qué tipo de selección voy a convertir. Veamos. La primera, interpretar, el radio de desvanecimiento, me dice que el borde de lo que voy a seleccionar esté suavizado en alguna medida. Generalmente los valores que uno puede ingresar ahí son los que uno quiera, pero los más recomendables son entre 1 o 2 píxeles de suavizado. ¿Por qué no más? Porque si lo hacemos más suavizado, en general va a tender a emborronar los contornos de la figura. O sea, va a salir una figura no definida. Aquí va a salir definida, pero con ese borde suavizado. No como
la selección que hicimos al principio con el lazo poligonal, donde vimos que parecía atijeretado, ¿no? O sea, como que lo hubiéramos recortado con tijera sin mayor pulcritud. Y luego dice la operación. Por defecto me dice que es una selección nueva, a menos que hubiese en la pantalla una selección activa, me daría las opciones de añadirla, de restarla o intersectarla con esa selección. Como no tenemos nada seleccionado antes de esta etapa, me dice selección nueva. Y si le digo OK, se van a dar cuenta que inmediatamente ese trazado se transforma en una selección alrededor de la figura. La gran gracia de esto es que a través de esta técnica nosotros podemos precisar la forma del elemento que queremos recortar, de que sea muy limpio, muy bien trabajado. Entonces con esto ya puedo, ¿cierto? Con las herramientas de selección ya decir, mira, hagamos una capa, ¿cierto? Una capa vía copiar, ¿no? A ver, tengo ahí activo, ahora sí. Capa vía copiar, ¿no? Que el elemento ahora, ¿cierto? Recortado con, si se dan cuenta, lo que hace en el borde es suavizar esa zona de tal manera que los píxeles hacia el borde se tienden a desvanecer, de tal manera que se vea muy suavizado el elemento, muy bien recortado. Entonces ahí ya tengo un elemento separado del fondo y que yo puedo, ¿cierto?, utilizar en edición de otros elementos. Aquí ya tenemos un trabajo más cuidado acerca de esta selección. Por eso esta técnica es muy útil y a mi juicio una de las mejores que uno puede aplicar para seleccionar y separar elementos desde una imagen matriz. Bien, teniendo esto yo ya puedo tener un primer archivo de trabajo. Voy a guardar este archivo. En las opciones de guardado, ¿cierto? La idea es tener un orden, ¿cierto? Voy a crear aquí una carpeta nueva en mi escritorio, que le voy a llevar cierto trabajo de edición, donde voy a colocarle nombre. Por defecto al principio teníamos el nombre de serie que tenía la fotografía facilitada en la asignatura, ¿cierto? Y que ahora podemos colocar, ¿cierto?, el nombre que nosotros definamos. Yo le voy a poner lámpara, la extensión es PSD, Photoshop Document, ¿cierto?, que me va a permitir guardar lo que son estos elementos separados en capas, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta en la información, el archivo, a diferencia de un JPG, va a tener su peso real, ¿no? 22,9 megabytes, y quizás llega a los 33,8 megabytes como archivo, porque en el fondo no está comprimido, no está trasfasijado a los formatos de extensión de compresión como JPG, GIF, PNG u otros.